Me gustaría que abra su Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Sabe? Me acordaba de una historia que habla de lo que uno se pierde cuando ignora. La ignorancia no es ninguna virtud. La historia esta era de un joven que había viajado a otra ciudad. Su padre estaba muy enfermo. Él se recibe en su carrera, en su profesión, y el padre era un hombre medianamente bien, no era millonario, pero tampoco era pobre. Le sostenía con su trabajo en otra ciudad, estudiando. Cuando este joven se recibe, él no puede viajar por una cuestión de salud, ya estaba casi al borde de la muerte, y le envía un regalo. Y el joven recibe su regalo por haberse recibido, y era una Biblia con una notita. Y este muchacho estaba un poco herido con algunas experiencias malas, con cristianos malos. Y entonces se enojó con su papá y dijo: mira lo que me regala una Biblia, si yo cuando era chico iba. Y se enojó y la dejó ahí arrumbada. Se fallece el padre y pasa un tiempo, y este muchacho llega un momento de quebranto y encuentra la Biblia, y cuando se dispone a leerla ve una nota donde el padre le decía: hijo, en medio de estas páginas te mando este dinero para que te compres un vehículo para tu profesión. Le había mandado un sobre con dinero, un cheque, no sé cómo era, y él no lo había visto, y hacía como 3 años que tenía un auto allí, el valor de un auto, y él no lo pudo aprovechar porque ignoraba que tenía eso. Pero de igual manera, yo quiero decirle que hay muchos cristianos, muchos, que ignoran muchas cosas que el Señor nos ha dado, y el propósito de este mensaje es que no ignoremos algunas cosas que Dios nos dio. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. ¿Puede orar conmigo? Padre Dios, pido la ayuda del Espíritu Santo para comprender tu palabra y la asistencia de Él para revelar a mi vida lo que me has concedido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Sabe qué sentido? Como le dije recién, esta inquietud de tantos hermanos que ignoran cosas que el Señor nos ha entregado. Este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo se ve que en la iglesia de Corintios, una iglesia que sin duda manifestaba dones, pero había muchos otros que no habían despertado. Y él les da esta instrucción, le dice: no quiero que ustedes ignoren.
Dios no quiere que nosotros ignoremos las cosas que Él nos ha entregado. Por eso recién mi esposa le hablaba de capacitación destino. Es que Él va revelándonos a través de la palabra, a través de otros hermanos, todas las cosas que nos ha concedido. No es que de pronto conocemos todo, sino que es progresivo, paso a paso vamos descubriendo lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Recuerde usted que en este año corremos bajo esa palabra de Isaías 60, levántate y resplandece. Cuando alguien descubre lo que tiene, puede resplandecer. Cuando alguien sabe lo que el Señor quiere que haga, puede resplandecer. En este capítulo en este versículos que hemos leído, si usted nota, habla de que hay diversos dones, pero que a cada uno le es dado por lo menos un don, a cada uno. No depende de si usted es alto, bajo, varón, mujer, niño, joven. Cada cristiano que ha entregado su vida a Cristo, el Señor le da un don al menos para manifestarlo. Manifestarlo significa para que se vea, para que otras personas sean beneficiadas por ese don que nos ha dado el Señor. Porque en realidad es un regalo para otros. Los dones no son en beneficio propios, los dones son en beneficio del cuerpo de Cristo. A veces pensamos, ay, cómo me gustaría tener este don. Bueno, eso es lo que te gustaría para vos, para tu provecho. Pero en realidad los dones bíblicamente están diseñados para bendecir al cuerpo de Cristo, para ayudar a otros. Los dones que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros son para enriquecer el cuerpo de Cristo. Y los dones que usted tiene enriquece a su vecino, nos enriquece a nosotros, y los dones que yo tengo enriquece a otros. Amén. Entonces los dones espiritualmente, los dones que Dios ha entregado, no son para beneficio personal. ¿Puede decir conmigo eso? No son para mi beneficio. Miren, estos dones habla, yo recién, no sé si puedes ponerme la plaquita que sigue, habla que hay diversos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, pero es el mismo Señor, y hay diversas operaciones, es el mismo Dios. Tres cosas que en realidad son regalos que Dios hace. Los dones espirituales, luego vamos a mencionarlos algunos, no vamos a estudiarlos, pero vamos a mencionarlos. Los ministerios, Efesios capítulo 4 dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y los dones que dio son 5 ministerios, 5 servicios que se desarrollan en la iglesia, 5 dones para servir en la iglesia: apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Y es que Jesús tenía todo en sí mismo, es la plenitud. Jesús era esos 5 ministerios y tenía todos los dones que el Espíritu Santo podía manifestarlo. Él es lleno de gracia y lleno de verdad. Pero cuando Él sube al cielo, Él reparte, no deja en una sola persona ningún don, sino que lo reparte en su iglesia. Por eso se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Él y el cuerpo, que somos nosotros, dice la palabra que debemos manifestar la presencia de Cristo en medio nuestro. A mí me encanta, me apasiona esta idea de que cuando nos convertimos a Cristo, no nos convertimos a una religión, sino que empezamos a vivir una vida gloriosa, que podemos ver a Dios obrar en otras personas, pero también a través de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el Señor, pero lo más lindo es cuando usted siente que el Señor a través de su vida puede ayudar a otros.
Muchas veces usted experimentará la alegría de que otra persona reciba a Cristo. Y usted dice, ¿por qué me alegro yo? Bueno, ese es Cristo en usted que se goza. Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué me pone tan bien? ¿Y por qué me preocupo para invitar a alguien a que venga? ¿Por qué le llamo por teléfono y lo motivo? ¿Qué gano yo con eso? Pues no gana nada. Es el Espíritu de Cristo que usa tu vida para ayudar a otros a que lo conozcan. Y produce en nosotros una alegría, un gozo que no se puede explicar. ¿Por qué hace usted eso que hace? Bueno, porque manifestamos a Cristo. ¿Y por qué? ¿Y qué beneficio tenemos? La alegría, el gozo, la paz. Son cosas que no te lo puede dar otra cosa. Pienso yo que es algo maravilloso que el Señor da, descubrir para qué el Señor te puso y te dejó todavía en este mundo. ¿Cómo puedo yo usar este regalo que ni sé cuál es, pero que tengo que descubrir? Y yo quiero animarte a que en este tiempo empieces a abrir tus ojos y a descubrir, porque Dios no te da dones y juega a la escondida. Él te da dones y te va a revelar, y tiene muchas maneras de revelarte, pero lo que no quiere es que lo ignores. Póneme la otra plaquita. Mire, a cada uno les da manifestación para provecho. Y si dice cada uno, es individualmente cada uno. Yo recuerdo un hermano que yo llegué a la iglesia y él, una persona me motivaba a mí a orar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo y recibir también dones. Y este hermano tenía el ministerio de pinchar globos. Él dice, ¿para qué es eso? Mira, yo tengo no sé cuántos años cristiano y nunca me preocupó saber qué don tengo, ni me interesa. Yo doy gracias a Dios por conocerlo a él. Yo al principio me pareció muy espiritual, muy desinteresado, pero después me di cuenta que él estaba, es como el joven menospreciando un regalo que Dios le había dado y que no era para él, era para bendecir a otros. Entonces cada uno, usted tiene dado por Dios, pensado por Dios, por lo menos un don para manifestar permanentemente, frecuentemente. Y quiero decirte que tenés muchos dones para manifestar cuando haga falta, porque el Espíritu es uno. El mismo Espíritu que obra milagros es el mismo Espíritu que te da fe, es el mismo Espíritu que obra sanidad, porque los dones son la manifestación del Espíritu a través de una persona. ¿Se entiende lo que le digo? Y a veces Dios hace lo mismo que hacemos nosotros. Tiene que clavar un clavo y busca el martillo y no lo encuentra, pero encuentra la tenaza y entonces le da con la tenaza. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Lo hace, porque usa si no, una piedra, el taco del zapato, no sé lo que sea, pero usted va a clavar el clavo. Bueno, Dios hace lo mismo. Entonces, de pronto había alguien que estaba enfermo y el hermano que tiene el don de sanidad está durmiendo, no vino a la iglesia. Pero entonces Dios quiere sanarlo. ¿Y qué va a hacer? ¿Hay alguien disponible? Sí, aquí está. Bueno, vamos a usarlo a él, aunque no tenga el don de sanidad, pero lo va a usar porque el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay que manifestarlo, se tiene que manifestar, se tiene que ver. Usted tiene que saber mínimamente qué don tiene. Y tiene que saber también que es para mejorar a otros el don. Ahora, hay algo que, poneme la otra plaquita. Hay tres premisas básicas en este uso que dice la palabra. Lo primero es que dice que hay distintos. No todos tenemos el mismo don, aunque son complementarios. Se recibe por gracia, es decir, no hay nada que usted pueda hacer más que pedir. Pero cuando uno pide, no tiene derecho. Si alguien te quiere dar, te da. No es que vos estás exigiendo, vos pedís porque anhelás, ¿no? Dice que anhelemos los mejores dones y está bien.
Y por último dice que deben usarse. Entonces, esas tres premisas para los dones es que son distintos dones. Fíjese que en los que habla de sanidad, habla dones de sanidad, dones en plural, muchas maneras de hacer las cosas, pero el resultado va a ser la sanidad. Muchas maneras. Fíjese que el apóstol Pablo, por ejemplo, en un momento mandaban los pañuelos de él, o lo que él usaba, la ropa, la ponían sobre los enfermos y se sanaban. Pero la de Pedro no lo hacían con la ropa de Pedro, no dice nada. Sin embargo, la sombra de Pedro sanaba, y no dice que sanaba la sombra de Pablo. Ambos eran hombres ungidos, simplemente manifestaban distintas formas que operan estos dones. Jesús le decía, bueno, sé sano, y ni siquiera iba a la casa, lo sanaba de esa manera. Entonces hay muchas manifestaciones que ocurren cuando los dones están operando. Ahora, póneme la otra plaquita. Los dones de 1 Corintios 12, hay muchas clasificaciones de los dones, pero varias, todos coinciden que estos son los que le llaman los dones de poder. Y dice que son 9, en realidad son 9 en este pasaje, pero los dones del Espíritu son mucho más. Los regalos que el Espíritu Santo hace a las personas son mucho más que 9. Pero básicamente aquí habla de palabra de sabiduría. Es decir, una persona que es sabia. Yo conozco muchos hermanos que no tienen ni primer grado, no saben leer ni escribir, pero tienen ese don. Y usted dice, guay, ¿este don de cómo? Pero es el don del Espíritu. Amén. El otro dice palabra de ciencia. La ciencia es conocer algo sobrenaturalmente. Usted no fue al colegio, no lo estudió, pero sin embargo sabe, porque te lo revela Dios. ¿Qué es lo que sabe? Y puede servir para revelar muchas cosas. Por ejemplo, por medio del don de ciencia, Jesucristo se acercó a una mujer en un pozo y le dijo: 5 maridos has tenido, y el que vivía ahora contigo no es el tuyo. Y si usted vio la película de Chosen, le empieza a contar: el primero te trató mal, el segundo no sé qué. ¿Y cómo sabía eso? Bueno, es el don de ciencia. Es conocer algo de manera sobrenatural. Usted puede experimentarlo en algún momento cuando haga falta. ¿Sí o no? Mire que está a tu lado y decirle: tené cuidado, no me escondas cosas. Las mujeres con sus hijos muchas veces operan el don de ciencia. ¿Qué me estás escondiéndoles? Y dice: ¿y cómo sabe? Bueno, es el don de ciencia que Dios le da a las madres para que corrijan a sus hijos. Amén. ¿Cuántos han experimentado esas mujeres? A ver. El don de fe. El don de fe es un don maravilloso que por medio del don de fe usted puede, yo te diría que es la base para operar en todos los dones. Cuando usted tiene el don de fe, usted le puede decir a una montaña que se mueva. Usted va a conquistar cosas, usted va a avanzar. Y no es una fe fingida, es algo que es un regalo de Dios. Te regala la fe. ¿Lo crees? No hay mérito no hay mérito, no es ay, qué grande fe. No es mérito, es un regalo de Dios. Amén. Así que si usted ve a otro hermano que tiene el don de fe, no lo envidie. Y usted que tiene el don de fe grande, no sea grande, porque no es mérito suyo, es gracia de Dios. Y todos los dones de sanidad es lo mismo. El hacer milagros, no hace falta que le diga. El de profecía tampoco hace falta que yo le diga. Mire, ese es un don de profecía que coincidentemente todos podemos, y Dios anhela que todos lo manifestemos. ¿Qué es la profecía? Es dar un mensaje de parte de Dios. ¿Qué es la profecía? Dar un mensaje de parte de Dios. No tiene que ver con adivinar el futuro solamente. A veces la profecía ni siquiera tiene que ver con eso. La profecía es darte un mensaje de parte de Dios. Y yo les aseguro que ustedes muchas veces fluyen y ni siquiera se dan cuenta de que están hablando de parte de Dios. O si se darán cuenta, no lo sé.
y están fluyendo en ese don de profecía, porque ese es un don que Dios quiere que se manifieste en este tiempo. Recuerden ustedes cuando dice la Biblia que derramaré de mi espíritu en los últimos tiempos, verán visiones, soñarán sueños y profetizarán. O sea, es una manifestación de los últimos tiempos que la iglesia sea totalmente profética. Y esto no tiene que ver con adivinar el futuro. De nuevo te lo digo, la profecía es para animar, para exhortar, para consolar. Tal vez cuando vos ves a un hermano triste y le das una palabra de ánimo, lo que estás haciendo es una profecía, un mensaje de parte de Dios para ese hermano. Amén. Que no tiene que ver con ser adivino. Lo otro es discernimiento de espíritus. Ese es otro don que opera, sobre todo cuando uno está en un conflicto espiritual, cuando uno tiene, no se va en un trabajo y las cosas están mal y usted dice, ¿qué le pasa a este? Y de pronto Dios te dice, lo que pasa es que detrás de esa persona hay un demonio que está operando. Entonces usted sabe que su lucha no es contra una persona, sino que es contra un ser espiritual. El hablar en lenguas, que es un don que el Señor usa para edificar nuestra propia vida espiritual. Y cuando ese don de hablar en lenguas hay alguien que lo interpreta, tiene el valor de una profecía, que es el próximo don, la interpretación de lenguas. Estos 9 dones es muy probable que usted pueda experimentarlo y que fluya en alguno más que en otros. Y que estos dones, como te dije recién, se desarrollan, porque todo don para operar y desarrollarse tiene que hacerse por medio de la fe. Vamos luego, el apóstol Pablo dice, el que tiene profecía, úsese conforme a la medida de fe, porque el don de profecía tiene que ir acompañado con la valentía, con el coraje, con el miedo y a perder el miedo a quedar ridículo. Hay gente que es cara dura y ese no tiene problema en la profecía, pero hay gente que es muy tímida y le cuesta. Y si tiene el don de profeta, un tímido es un problema, porque se va a callar y no se va a animar a decir nada. Y recuerde que el don no es para uno, es para bendecir y para ayudar a otros. Amén. Mire a su vecino y dígale, si sos tímido, sácate la timidez, si no, no vas a poder ayudar. Poneme la otra plaquita. Esos dones ministeriales entregados por Jesús están en Efesios 4:11. Te lo dije recién. Él descendió lo mismo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos los dones, esto que te acabo de decir, se manifiestan en el servicio. Y dentro del servicio hay 5 dones ministeriales, 5 ministerios, que son 5 servicios del cuerpo de Cristo, que va para ayudarnos a crecer como cristianos. El apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro, todos tienen un fin: ayudarnos a nosotros para la obra del ministerio, para crecer. Todos necesitamos de estos 5 ministerios para crecer como cristianos y para nosotros poder desarrollar el plan de Dios. Recuerde que desde el punto de vista de Dios, todos los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo y nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. El evangelista trae a los nuevos, el pastor los cuida, el apóstol es enviado para descubrir los diseños de lo que el Señor quiere junto con el profeta, y el maestro es el que solidifica, da cimientos. Es decir, todos coordinados van dándonos un crecimiento, van ayudándonos a manifestar la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Los dones que da el Espíritu más la instrucción de estos 5 ministerios. Quiero decirte algo: esos 5 ministerios necesitan de todos los dones del Espíritu Santo, porque no es algo
Algunos piensan, por ejemplo, que el apóstol es de mayor jerarquía que un maestro, o que el pastor es más que el evangelista, y eso es un error, porque los 5 ministerios juntos son los que trabajan y representan lo que hacía Cristo. Bien, entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si estos son los 5 ministerios, cuando yo sirvo al Señor, seguramente me estoy moviendo dentro de alguna de esas áreas del servicio. Seguramente me estoy moviendo, por ejemplo, la hermanita los hermanos que son ujieres en una campaña se están moviendo dentro del don evangelístico, porque ellos tienen que saludar, hacer bien las cosas y ser una atmósfera para que las personas nuevas puedan recibir a Cristo. Necesitan un don y fluir dentro de ese don evangelístico. Los que, por ejemplo, en capacitación destino se manifiesta el don pastoral, donde te van cuidando, enseñando, también el de maestro. Es decir, confluyen los dones. Poneme la otra plaquita. ¿Para qué están los dones ministeriales? Según esto, para perfeccionar a los santos. Tampoco es para ser famoso, tampoco es para nada de lo que por allí, la idea que tenemos nosotros por ejemplo, uno una vez me dijo: no sirvo como plomero, no sirvo como gasista, no sirvo como albañil, me voy a hacer pastor. Me dicen, para ver si sirvo para eso. Pero quiero decirte que cuando sos pastor tenés que ser plomero, evangelista, tenés que saber todo. Así que si no servís para todo eso, no te hagas pastor. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, para ser discípulos. Miren qué cosas descubrimos aquí. Que todos los ministerios son para ayudarme a mí, cristiano, para que yo haga discípulos, para que yo haga la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio la hacen los cristianos. Todos nosotros, llamados por el Señor, que nos decimos cristianos, tenemos que hacer la obra del ministerio. Y a lo mejor no tenemos esa idea la mayoría. La mayoría venimos para que Dios nos ayude, porque me va mal en algo y entonces yo quiero, orar, pero yo hago la mía. No es hacer la tuya, porque aun cuando vos, por ejemplo, lo veo a Genaro tiene una panadería, pero en el plan de Dios, esa es la forma en que él gana la vida, pero él es un ministro del Señor y él gana almas a través de la panadería. Él ora por el pan y Señor, que este pan esté ungido, cuando lo coman tengan ganas de venir no sé cómo hace Genaro, pero es así. Y el hermano que hace su tarea gana plata a través del trabajo, pero Dios te mira como un ministro que está en la calle haciendo lo que tiene que hacer, dando testimonio de Cristo. Amén. 3 me dijeron amén. Los otros o no trabajan o están dormidos. Entonces, fíjense, ¿para qué hay pastores? Para perfeccionar a la obra del ministerio. ¿Para qué hay evangelistas? Para eso. Para que todos podamos hacer la obra del ministerio. Pero usted no tiene interés en hacer la obra del ministerio, pero Dios sí tiene interés en que usted la haga. Porque usted descubrirá que cuando sirve a Dios, usted empieza a encontrar la manifestación del fruto del Espíritu, que es distinto al don, y empieza a manifestar el gozo, la paz, el amor, la fe. Se empieza a despertar en usted quien realmente es en Dios. Cuando usted se niega a crecer, cuando usted se niega a tomar desafíos, cuando usted se niega a avanzar porque tiene otros intereses, usted está retardando su crecimiento espiritual. Por eso hace falta, para madurar lo que Dios ha puesto en tu vida, estos 5 ministerios. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Póneme otra plaquita. Dice acá, los ministerios requieren dones espirituales. Es decir, un evangelista necesita don de milagro, necesita don de ciencia, necesita todos los dones del Espíritu. Lo mismo que un pastor, lo mismo que un apóstol, lo mismo que un maestro. Todos esos dones tienen que ayudar al don ministerial. Pero fíjese lo que dice, hay otros dones entregados. Romanos capítulo 12, verso 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, ahí habla de un don de profecía. Si el de servicio, en servir. Si el de enseñanza, en enseñanza.
El que exhorta, en la exhortación usted ve que hay otros dones que son aparte de los otros 9. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Poneme la otra plaquita. Aquí están los otros dones que menciona aquí, y hay muchos más. Dice profecía, que también está en Corintios 12. Enseñanza, que está como un maestro. El de servicio. El de servicio es un don. Sí, hay gente que tiene el don de servir. Usted lo ve y van a su casa y tienen los platos sucios. ¿Quiere que te los lave? ¿Alguien tiene el don de servicio? Vaya a mi casa. El de ayuda. Gente que ayuda. Gente que no puede, bueno, que también como el de servicio, hay personas que tienen ese don, que es un regalo del cielo y que viene para sostener los brazos de aquellos que están a lo mejor haciendo algo importante y necesitan ayuda, y también es muy importante la ayuda. Le aseguro yo que el de ayuda se necesita en todos los campos y en todas las áreas y en todo. Necesitamos gente con el don de ayuda. El de exhortación, que no es retar, sino es animar. Hay gente que tiene el don de retar, te reta todo el tiempo. Eso no es un don, eso creo que es un problema. Pero la exhortación es animarte, es algo que viene de Dios. Gente que tiene, y no es un coach, no es alguien que estudió, es una gracia que Dios da. Y dice, voy a poner a esta gente que anime porque lo veo desanimado, y necesitamos gente con ese don. Amén. Animal que está al lado, decir, Señor, bendigo a esta persona. A ver, proba a ver si tenés ese don de animar. Porque el don de plomo que hunde al otro no está ese, no. Luego el don de dar, dice el que reparte con liberalidad. Hay gente que Dios le da para dar y disfrutan dando y disfrutan dando. La semana pasada hicimos el anuncio de la convención y vino un hermano y me trajo 10,000 pesos. Me dice, aquí tiene para 5 hermanos que no puedan. Y le digo, la tuya, la mía ya voy a ver cuando la pago. Me dice, no tenía más. Pero fíjese, ese es un don, una gracia, algo para ayudar a otros. No se fijó tanto en él, sino que él tuvo esa generosidad para bendecir a otros hermanos. El don de dirigir o presidir, eso es un don que necesitaríamos en Argentina. ¿Sí o no? ¿Vieron que dice hay muchos caciques y pocos indios? Es que si hay muchos caciques que no tienen el don, es un desastre. Necesitamos por lo menos que el que tenga el don de dirigir lo haga. Y hay gente que Dios capacita para eso. Y hay gente que no tiene el don de dirigir, bueno, que lo pida prestado. Luego el don de misericordia, que es otro don que Dios derrama misericordia. Y esa gente, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que vivía entre los leprosos, los pobres, y ella disfrutaba haciendo eso porque era el don y la asignación que Dios le había dado. Quien no tenga el don no va a poder soportarlo, hará un tiempo, pero no podrá. Ella muchos años lo hizo. Y cuánta gente hay que tiene orfanatorios, que tienen que se compadecen de otros, y ese es el don de misericordia operando. Amén. Póneme la otra plaquita. Otras consideraciones. Dice Romanos 1 del 11 al 12: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo decía, quiero verlos para compartirles, para impartirles algún don espiritual. Él sabía que como apóstol tenía una capacidad, una gracia dada por Dios para transmitir algún don. Ni siquiera él sabía qué don iba a transmitir, pero lo que sí sabía, que el Espíritu Santo lo iba a usar para transmitir un don a esa iglesia. Es que se puede impartir, y esto no tiene que ver con qué es más que otro. Simplemente recuerde usted, por ejemplo, que el libro de Corintios, el libro de Hechos, dice que cuando iban los apóstoles decían, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, bueno, le imponían las manos y le era impartido el Espíritu Santo. Usted habrá visto que muchas veces en nuestras ministraciones oramos por sanidad y ponemos las manos, oramos por el Espíritu Santo y ponemos las manos. Pues la impartición espiritual es una realidad. Hay una impartición
que se puede dar, que es de Dios, no es a voluntad mía. Yo puedo poner todo mi empeño, pero es Dios el que lo hace. Entonces se puede impartir, usted puede hacerlo. Si tiene la gracia de Dios, usted puede ayudar. Por ejemplo, el don de exhortación, de ánimo. Usted puede dar ánimo a otro, y ese a otro, y ese otro a otro. Se pueden compartir los dones e impartirse. La otra plaquita. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Atención con esto. ¿Qué significa eso? Mire, en cuanto al evangelio son enemigos, está hablando de los judíos, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que está diciendo es esto: los judíos son sus enemigos, les perseguían a los cristianos. Dice, en cuanto al evangelio son enemigos, pero en cuanto a elección, Dios los eligió para ser el pueblo escogido, son amados por Dios. Porque dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Por eso es muy importante que sepamos esto, que el don no significa que Dios me apruebe. Si yo oro por alguien y estoy en pecado y la persona se sana, no significa que Dios pasa por alto mi pecado, significa que tengo un don y punto, y Dios lo va a usar, y usted verá mucha gente en el infierno con dones. Dice la Biblia: no, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque les di el don y ustedes lo usaron mal, o lo usaron para su propio beneficio, o lo usaron, pero no vivieron la vida que yo les pedía. Por eso es que el fruto es más importante, o tan importante como el don. El don, si usted ignora, puede confundirlo, porque usted de pronto verá, por ejemplo, a un líder espiritual que es un chanta, pero Dios lo usa haciendo milagros. Y usted va a pensar, ¿cómo es que Dios lo usa si este está haciendo macanas? ¿Será que no es cierto? Bueno, es por esto, porque Dios le dio un don, y el día de mañana él rendirá cuenta de ese don y de todo el mal que hizo con ese don, y si no edificó el cuerpo de Cristo. Así que los dones son, si te los dio, aunque usted ande en la carne, Dios puede usarte porque lo hace por causa del don. ¿Se entiende lo que le digo? Yo he visto gente apartada del Señor orar por un enfermo y se sana, pero si está apartado del Señor, porque tiene el don, porque Dios lo quiere de otra manera y él vive como se da la gana, pero le dio un don para ayudar a la gente y aún así lo usa. ¿Está claro? Dígale que está a su lado: no te agrandes, porque el don no te lo quita Dios. Si yo soy más espiritual que vos, mira, oré por el perro y se sanó. Bueno, es el don que está operando y no es mérito suyo. ¿Qué otra cosa más? Usemos los dones recibidos, porque muchas personas, no quiero que levante la mano, así como la parábola de los talentos, los esconde. No usa los dones que Dios te ha dado. Dice la Biblia, Romanos 12:6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Usemos los dones que Dios nos ha dado. Primero descubrámoslo y luego intencionalmente lo usemos. Si por ejemplo usted se da cuenta que tiene, vuelvo de nuevo el don de animar, cuando vea a una persona que está mal, dígale: Señor, úsame, y vaya y dele ese don, comparta con esa persona. Si usted tiene el don de ayuda y ve algo que le duele y dice: no, estoy cansado porque la gente me paga mal, pero no es que se trata de vos, se trata de que deja que fluya el don. Aunque la gente te pague mal, vos estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Se entiende? ¿Hay alguna placa más? Parece que no. Entonces, con esta clasecita, que es bastante elemental, yo quiero pedirle que usted se vaya de esta reunión con esta idea de conocer, de saber que hay un don que Dios te ha dado, de pedirle a Él que te lo muestre si no lo sabes,
Y que también que te vayas con la fe de que aunque no tengas el don, tenés al Espíritu Santo, que es el dueño de todos los dones, y que cuando haya una necesidad, Él te va a usar. ¿Puede saber eso? ¿Puede creer eso? Cuando haya una necesidad, Él te va a usar. Si estás en un hospital y vos decís, uy, yo no tengo el don de sanidad, mira si estoy yo en el hospital. ¿Sabes qué? Eliseo estaba muerto, como 100 años hace que se había muerto. Ya no quedaba nada, ni piel, estaban los huesos solo. Y cayó un muerto y resucitó. Y él no resucitó. Cayó un muerto sobre sus huesos y estaba tan lleno del don de Dios que resucitó. O sea que los dones aún operan después de... Imagínese usted eso. Resucita un hueso que te hace resucitar muertos, pero el hueso no resucita. Y eso es para que sepamos que el don no es para uno, el don es para otros. Carlos Anacondia, miles de personas se han emplomado la muela y él decía, yo tengo que ir al dentista y que me el torno, porque no funciona con él eso, porque el don es ¿para quién? Para otros. Entonces me gustaría que te pongas de pie. Tenés que interesarte por cuál es tu don. Tenés que manifestarlo sin agrandarte. Si tenés el don de sanidad, no haga una tarjeta, yo tengo don de sanidad, vengan. Es gracia. ¿Sabes qué es gracia? Gracia. No lo merecemos, es gracia. Y la forma de honrar ese don es usarlo bien, dando honor al Señor y edificando a otros. Hay muchos otros dones. Dentro de poquito vamos a empezar a nuestros discipulados a trabajar no solo por multiplicación, sino para desarrollar los dones. Dentro de poquito nuestros discipulados van a ir apuntando en que usted pueda hacer lo que Dios te ha capacitado a hacer, puedas fluir en el don maravilloso que Dios te ha dado. Hay gente que tiene el don de servicio y no está canalizada, gente que tiene dones preciosos y no está canalizada. Bueno, la idea es que encuentres un espacio para poder edificar a otros y ayudar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y algo que hay que hacer con el don es hacerlo crecer. Y es como el músculo, crece mientras más lo usas. Por eso está la escuela Cultura Sobrenatural, donde está obligado la gente, los alumnos están obligados a equivocarse. Sí o sí se tienen que equivocar, sí o sí tienen que fallar, porque cuando están fallando quiere decir que están tomando riesgo y van a empezar a conocer. Si alguien se equivoca en una atmósfera donde saben que se pueden equivocar, no lo van a juzgar. Yo he cometido el error, a mí gente vino y me dio profecía que no se cumplió. Yo dije, este es un falso profeta. No, yo era un ignorante, porque el hermano estaba con todo el corazón tratando de darme una palabra que se equivocó, era su deseo, pero no era un falso profeta, simplemente tenía un don en bruto que no había aprendido a desarrollar. Luego encontrar a ese hermano tiempo después y yo poner el rótulo falso profeta, pero él ya había aprendido y ahora daba una palabra bien certera y había perfeccionado ese don de profecía. Por eso es que las escuelas lo que hacen, nos ayudan a desarrollar los dones. Los dones crecen, se desarrollan. Como todo lo que Dios nos da, lo podemos hacer crecer. Si usted tiene el don de liderazgo y se la manda a cada rato y lo único que hace es correr a sus discípulos, pues el don de liderazgo también se puede desarrollar. Todos los dones se pueden desarrollar. Aún el don de la fe. La fe a veces es poquita, pero la usaste y te crece y crece y de pronto tenés una fe muy grande. Amén. Es maravilloso ser cristiano, hermanos, porque los dones que Dios nos ha dado son para bendecir a este mundo. Y lo más lindo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, te hace más feliz cuando das que cuando recibes. Tal vez muchos de los que están aquí van a tener que empezar a abrir los ojos a lo que Dios te ha dado, porque Dios ya te lo ha dado.
¿Qué es lo que impide que yo use el don? La ignorancia. ¿Qué es lo que impide que yo use el don? Bueno, andar en la carne, no me creo digno de hacerlo. Porque ¿cómo voy a hacer eso? Yo ni estoy llevando la punta al Señor. Conozco un hermano que Dios le ha dado un don de ciencia. Conoce cosas. Y dice, yo no voy a la iglesia. ¿Y cómo sé esto? Porque tenés un don. Pero no es que Dios te apruebe. Tenés que venir y vivir una vida como la que Dios quiere. ¿Puedes cerrar tus ojos un momento? Hagamos juntos una oración. En primer lugar, le demos gracias al Señor por el don más grande, que es la salvación, un regalo. Decí conmigo, gracias Dios por haberme salvado, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Gracias Señor por haberme abierto el corazón para creer en vos y recibir todo lo que tú tienes para mí. Señor, gracias. Ayúdame a descubrir los dones espirituales que operan en mí. Yo quiero usarlos. Despiértame, Señor. Muéstrame. Guíame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.